Vale. Entonces, hoy nos corresponde el libro de Génesis, ¿sí? Y este libro en hebreo, recordemos que se dice como Berechit, ¿cierto? Entonces, Berechit, ¿qué quiere decir? En el principio, ¿sí? ¿Listo? Recordemos. Entonces vamos a empezar con ¿qué? Con la Torá. Así como lo tenemos en la Biblia, así mismo vamos a ver. Hay algunos libros que vamos a ver antes que otros porque cronológicamente se dieron antes. ¿Listo? Entonces ese es como un avance de lo que vamos a ir viendo. Entonces, como introducción de este libro de Génesis, vamos a ver que este nombre de Génesis, pues sabemos que aparece por primera vez en donde en la Septuaginta, que es que una traducción del hebreo al griego, ¿sí? Donde se tradujo la Biblia judía hebrea al griego para que todos pues pudieran tener un acceso a ello, ¿no? Y esta es la Septuaginta. Esta Biblia de acá que vemos es la Septuaginta. Si vemos estas palabras acá, no entendemos nada, está en griego, ¿sí? Entonces, por eso, ¿listo? Entonces, etimológicamente nace de fuentes griegas y no judaicas como suele pensarse. Proviene de la palabra este de acá, ¿sí? O sea, Génesis, la palabra Génesis, no es que el libro como tal, sino la palabra, ¿no? No se me vayan a confundir. Entonces, viene desde esta palabra que está acá, yo no sé ni cómo se dice, ¿sí? Que en español se diría Génesis, la cual alude al origen o surgimiento o nacimiento de algo. Y si de por sí Génesis habla es a eso, ¿cierto? Al surgimiento de lo que vemos como naturaleza, al nacimiento que vemos de una nación como lo es Israel, ¿cierto? Cosas así. Tiene una relación directa con el verbo griego de ginestai, ¿sí? Que se entiende como nacer, ¿sí? O sea, el nacimiento de algo, ¿listo? Por eso fue que le pusieron Génesis a este libro. Y en hebreo, ay, perdón, y en hebreo, pues lo que es realmente es el nombre de Berechit, en cual significa en el principio, perdón, y se toma de dónde, de la primera palabra del libro. Lo mismo pasa en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que lo vamos a estar repitiendo cuando empecemos cada uno de los libros, sí, pero pues nos sirve el recordatorio, ¿cierto? Y vamos a ver que la Biblia, ¿sí? Así como haciendo una introducción muy breve de todo lo que vamos a ver de los 66 libros, recordemos que está dividido en dos partes, ¿cierto? Nosotros lo tenemos como el mal llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que debería ser mejor es el Tanakh y el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, ¿no? Y pues vemos que tiene un total de ¿cuántos capítulos? 1188 capítulos y un total de versículos de 31.187 versículos, siendo la medida, o sea, una media de todos los versículos, 473 versículos por libro, pero vamos a ver que hay unos libros que tienen más y hay otros libros o hay otras cartas que por lo menos la carta de Filemón solo tiene 25 versículos, ¿cierto? Entonces, eso varía, depende del libro. ¿Listo? Entonces, eso por este lado. Entonces, en este primer libro de la Torá o de la ley de Moisés, o como le conocemos el Pentateuco, ¿sí? A nivel evangélico, a estos 5 libros se le dice el Pentateuco, de 5, ¿cierto? Por lo que son 5. Y pues, ¿qué son cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sí, Deuteronomio. Entonces, estos 5 libros son la columna vertebral de los 66 libros, ¿sí? Y eso pues ya lo vimos también en el curso básico. ¿Y cuál sería la columna vertebral de la Torá? ¿Quién me puede decir eso? Lo vieron en el curso básico, si no estoy mal. ¿Quién me puede decir quién es la columna vertebral? A ver, Rosy, dime. Chicos,
Ajá, Levítico, sí, muy bien. Y ese pues ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y vamos a ver que muchas cosas va a ser repetición de la repetidera, pero pues a veces nosotros necesitamos para poder memorizar todo, ¿listo? Entonces, si entendemos Génesis o este primer libro de la Biblia, pues vamos a entender de qué se trata de por sí toda la Biblia. Si solo tuviéramos Génesis para estudiarlo, vamos a ver que de Génesis está el simiente de todo el resto de los escritos, de todo el resto de de la Biblia, ¿sí? Y fuera de eso nos muestra el plan divino desde de principio a fin. No necesitaríamos de por sí muchos libros para entender todo el plan divino, ¿sí? Y pues si nosotros lo complementamos con los otros cuatro, con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues de lógico que vamos a tener un plan, el plan divino de una manera mucho más detallada, ¿listo? Y eso es algo que vamos a poder ver en cada uno de estos libros. ¿Listo? Entonces, por eso, si nosotros entendemos muy bien este libro, sus simientes, pues realmente vamos a comprender la mayoría o lo que va a ser. Y pues este es uno de los libros más atacados, este Génesis, y si vemos ese libro donde dicen, no, es que eso de la creación lo basan de una de las fábulas o de las místicas que tienen de pueblos babilonios o mesopotámicos, ¿cierto? O dicen, ay, no, eso la creación no fue así, el mundo se sostiene de una tortuga, no, el mundo se creó de una explosión, no, el mundo se creó de muchas cosas, ¿cierto? Y lo dicen así, o no, el mundo se creó a través de la evolución, que empezaron por células muy microscópicas y después empezaron a crecer hasta lo que vemos hoy en día, ¿no? Pero pues en 5.000 años pues ya hubiéramos cambiado, así sea un pelo de nuestra cabeza, ¿cierto? Pero hubiéramos cambiado algo. Pero vemos que no ha pasado nada en el transcurso que lleva pues toda la historia de la humanidad y pues ahí uno quedaría como pensando, o por lo menos lo de esta teoría de que venimos del mono, pues podríamos decir, no, pues entonces el mono por lo menos ya empezaría a hablar o a caminar como uno en estos casi 5.000 años que llevamos, ¿cierto? Ya de historia como tal. Entonces, pues bueno, entonces vamos a ir viendo que pues muchas cosas van, tratan de refutar y de quitar el simiente que es de toda la Biblia, que es Génesis, ¿no? Entonces, y algo que sí vamos a tener en cuenta es que si creemos en el primer versículo que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Pues no vamos a necesitar de que a nosotros nos digan, no, es que a Jonás se lo comió un pez y decir, venga, eso sí será cierto o no será cierto. Pues si nosotros creemos y confirmamos y no necesitamos otra prueba para saber que Dios creó el cielo y la tierra, pues sabemos que si Él creó el cielo y creó la tierra en que pisamos, pues de lógico que puede decirle a una ballena, vaya como se hace hombre, ¿cierto? O vaya y caiga fuego del cielo o granizo con fuego, ¿cierto? Todo eso pues hasta lo vamos a creer de manera más fácil. Entonces, por eso no necesitaríamos pues estar buscando maneras de confirmar esto, que sí es bueno confirmarlo y hay muchas cosas que ya se han confirmado a nivel arqueológico, histórico y todas las cosas, ¿cierto? Pero pues algo principal que debemos tener no es la fe de Tomás, que decía hasta ver, no creer, sino más bien que creer sin tener que ver, porque eso lo dice en una de sus cartas, en una de las cartas, eh, en una de sus cartas, Lourdes, vale, no te preocupes, ¿listo? No te preocupes, igual que ha grabado. Entonces, algo que podemos ver es que si tenemos la confianza de que Dios creó los cielos y la tierra, pues no necesitamos de muchas explicaciones, ¿cierto? O de muchas evidencias, ¿listo? Eso es algo que tenemos que tener muy claro.
¿Mm? Y pues Dios muestra que es un Dios de milagros. No solo debemos de mirarlo a nivel naturaleza, sino nomás mírense sus manos, mírense sus ojos, mírense sus pies, su cuerpo, ¿cierto? Cómo es deformado tan detalladamente que ni siquiera los científicos han podido comprenderlo de manera total, ¿sí? Porque cada vez sale una nueva enfermedad, cada vez sale un nuevo virus que ataca nuestro cuerpo y a veces ni saben ni cómo es ni cómo se desarrolla, ¿cierto? Y hay ciertas cosas de nuestro cuerpo que ellos ni siquiera saben cómo funciona a su totalidad. ¿Mm? Entonces, esto es algo que podemos ver y que podemos entender, pues que Dios es absolutamente mucho mucho más grande que todos, ¿no? Entonces, por eso no podemos encerrarlo en una cápsula de decir es que yo lo tengo que entender con mi mente finita, con mi mente donde hay cosas que definitivamente se salen del control, como por decirlo, esta ballena, ¿por qué es tan grande y yo siendo tan chiquito? ¿Cierto? Si me pongo a decir, no, es que debe haber algo científicamente comprobable que yo voy a ser más grande, pues definitivamente estaríamos incorrectos, ¿cierto? Andaríamos incoherente. Entonces vemos que Dios es absolutamente mucho más grande y se sale a veces de nuestro entendimiento. Por eso, para entenderlo, a veces tomamos figuras o analogías de la naturaleza o de vidas que ya se han propuesto a lo largo de toda la historia bíblica. Entonces, antes de empezar ya de lleno con este libro, como un video introductorio, vamos a ver y repetir el video que vimos en 8 secciones de cómo se formó la Biblia. Un recordatorio de cómo se estableció y se creó la Biblia. ¿Listo? Entonces, ahí va. Me confirman si lo escuchan, por favor. Ay, perdón. Entonces, acá ya vemos una recopilación como general de lo que ha pasado con la escritura, ¿no? Y pues de cómo realmente ha sobrevivido no solo a quererla destruir, sino a quererla abolir, criticar y de todo, y por más de casi 2000 años que ha pasado esto, ¿no? Desde sus comienzos hasta lo que llevamos hoy en día, siempre ha tratado de desvirtuar ciertas cosas y no han podido acabarla del todo, ¿no? Entonces vamos a entrar ya a lo que es el panorama de este libro, ya viendo la introducción, es muy básica, ¿sí? Para todo el contenido que realmente tiene este libro. Vamos a ver los datos generales. ¿Quién lo escribió? Moisés, o como se le dice en hebreo, Moishe Rabenu, que es nuestro maestro Moisés, ¿no? ¿De qué se trata este libro? Del origen de todas las cosas y la familia patriarcal. ¿Listo? ¿Dónde se da? En el desierto. Recordemos que casi toda la historia de Éxodo, de Génesis o de toda la historia es de que Moisés empezó a escribirlo. Él la escribió ¿en dónde? En el desierto, ¿no? No es que él hubiera estado cuando crearon el mundo, cuando pasó todo lo del diluvio, él no estuvo en esa época, sino que fue Dios el que se lo reveló a él. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo o entre qué fechas más o menos se cree que Moisés la escribió entre el 1445 al 1400 antes de Cristo? ¿Sí? Si sumamos las fechas por lo menos de los patriarcas, de los profetas, de los jueces y de Josué, más o menos da para esta fecha, ¿sí? En realidad no se sabe si fue años más o años menos, ¿listo? Y acá vamos a ver que todo esto y todo este escrito que él hace de Génesis, Éxodo, Levítico y Número, más o menos, no se sabe si fue en los 40 años que estuvieron andando en el desierto o si fue ya en la vejez de Moisés que él lo escribió o si fue en las dos subidas que él hizo al monte
al monte de Sión y duró 40 días y 40 noches allí. No se sabe si ahí fue donde recibió toda la revelación y él solo bajó y escribió o fue durante el transcurso de su vida o ya en su vejez. Entonces no se sabe, pero pueden ser tres opciones, ¿no? Y este libro, ¿sí? Este libro de Génesis abarca un periodo de historia de casi 2080 años, ¿sí? ¿Y cuántos del primer capítulo hasta el segundo, hasta casi el 11, ¿sí? Que nos habla más o menos de cómo se creó el mundo, del diluvio, de todo lo que hubo antes de que escogiera Dios a Abraham, ¿sí? Y después de la historia o de que Dios escoge a Abraham, hasta 300, hasta ya la época de José, que ya queda y muere, este libro termina con la vida de José, con la muerte de José allí en Egipto, pues ese transcurso desde la vida de Abraham hasta la muerte de José son más o menos 300 años que abarca, ¿listo? Y de Génesis, del último versículo de Génesis hasta el primero de Éxodo, donde aparece Moisés, abarca más o menos un periodo de 200 años de tiempo ahí, se puede decir, de silencio, de espera, en el que el pueblo es cautivo y es llevado como esclavo, ¿no? Ya deja de estar José y pues el pueblo ya años después se convierte en esclavo. ¿Mm? ¿Y por qué se escribe? Porque él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Algo muy, se puede decir, muy resumido en cuanto a cómo Dios escogió a su pueblo y cómo él iba a ser su Dios, ¿no? Y pues él nos empieza a mostrar cómo creó todo para llegar a lo más simple que es el escoger a un hombre y crear toda una nación, que eso pues ya lo vamos a ver en el transcurso de todo este libro. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? No hay preguntas, listo, vamos bien. Bueno, igual yo les voy a mandar los PDFs de cada uno de estos libros para que lo tengan, listo. Entonces, para que no se afanen y estén más pendientes a lo de la clase, y yo después les mando el PDF. No les voy a mandar la presentación, pero sí el PDF para que si ustedes lo quieren imprimir y estudiar un poquito más, lo pueden hacer, listo. Entonces, vamos a hacer en este libro de 50 capítulos que tiene, son siempre hartos, por eso les digo, si lo quieren leer, lo pueden leer, como para que ustedes sepan de qué es el contenido, y lo vamos a dividir en dos secciones. ¿Sí? La primera sección o lo primero que vamos a ver es el nacimiento de todo, ¿sí? Vemos todo el nacimiento de la creación y allí en adelante, sí, o sea, el origen de todas las cosas. Cómo se originó la naturaleza, los cielos, la tierra, todo lo que vemos, hasta lo que es una familia, hasta lo que sería ya literalmente todo, ¿no? Y después vamos a ver en la segunda sección lo que pasa con la familia patriarcal. O sea, todo esto que pasa del capítulo 1 hasta el capítulo 11 es como una introducción que te va llevando de lo más grande que es crear el universo, la naturaleza y todo eso, hasta lo más básico que es escoger a un hombre para hacer un propósito divino con toda la humanidad. ¿Listo? Y eso ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces acá ya en los capítulos de 12 al 50 vamos a ver la historia de una familia, que fue lo que vimos casi en el curso básico, ¿cierto? El todo ese tema 1 que duramos muchas clases en este tema, ¿cierto? Acá empieza ese historia de la familia. Inicia el plan de redención para la humanidad, no solo para Israel como nación, sino también para todo el mundo. ¿Listo?
¿vale? Eso sería como el bosquejo que vamos a ver. Y vamos a entrar en la primera sección, donde vamos a ver el origen de todas las cosas, cómo es que se dio y se crearon todas las cosas, ¿no? Y vamos a ver un pequeño paralelo acá, aunque ahorita ya vamos a entrar un poquito más a fondo en cada capítulo. Y en el capítulo 1, pues nos relata los grandes rasgos del universo, o sea, cómo se formó la Tierra, cómo se formó el Sol, la Luna, qué fue antes, si el Sol, la Luna o después las plantas, o primero las plantas y después el Sol y la Luna, ¿cierto? Que ahí a veces nos llevamos una gran sorpresa al ver que primero fueron las plantas y después los astros. Y uno dice, bueno, pero si hoy en día se necesita el sol para que crezcan las plantas, ¿qué era lo que mantenían las plantas en ese entonces? Bueno, les dejo ahí la consulta para que ustedes vayan mirando cómo sería ese momento, ¿no? De ahí que se crea, de ahí ya vemos, nos da el detalle del universo y no solo en el capítulo 2 nos da el detalle del universo, sino también el origen del ser humano, el matrimonio y la vida en familia. ¿Qué le dijo al hombre? Ahora vas a ser una sola carne, ahora ya no vas a estar con tu mamá y tu papá, sino que vas a crear una familia, una descendencia como tal, ¿cierto? Y ya en el capítulo 3, pues vemos que este origen que nos derrata de inocencia, de amor, de pureza, empieza y caen por la maldad del hombre, por una sola decisión y por una sola instrucción, un solo mandamiento que Dios le dio a lo largo de todo el jardín del Edén, que es que no coman de ese árbol del huerto, ¿cierto? Que no coman de ese árbol del bien y del mal, pues esa era lo único que no tenían que hacer, podían comer del resto lo que había alrededor, mejor dicho, de todo lo que vieran podían comer menos de ese árbol. Pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Hicieron lo contrario, ¿cierto? Primero la mujer, después el hombre, y pues cayeron en el error. Y solo por contradecir y solo por transgredir ese mandamiento, pues hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y pues ahí vemos el origen del mal. Ya en el capítulo 6, ya más adelante, vamos a ver cómo Dios se arrepiente de creer, de crear, de hacer al ser humano. Porque dice, este hombre no piensa más sino hacer el mal. En su corazón solo tiene el querer hacer daño, el querer hacer la maldad. Y pues hoy en día, pues no estamos como tan lejos, ¿cierto? Lo que pasó allí para la época de Noé. Entonces está al punto casi de destruirlo. Pero ¿qué pasó? Vio la gracia y vio y tuvo misericordia de qué familia? De la de Noé, ¿cierto? Y por eso, pues en estos 11 capítulos podemos entender la razón de por qué Dios crea todo y acá en estos capítulos nos contesta ciertas preguntas que a veces nosotros ni sabemos y a veces no las preguntamos mucho, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy cuando muera? Todas estas preguntas no las responde y si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más a profundidad, hoy no las vamos a ver, no las vamos a responder todas, no alcanzaríamos el tiempo, ¿sí? Pero si ustedes quieren, ahí cuando vimos lo de la página de Descubre la Biblia y pueden meterse al verso por verso, escuchar todos los audios de Génesis y vamos a ver qué te responde, cuál es tu propósito, por qué Dios te creó, ¿por qué no creó dos Nasli? ¿Por qué nos creó dos Carlos? ¿Por qué creó solo uno? Tan único, tan especial, tan diferente de todas las personas, tan es así que cada uno tiene una huella diferente. Imagínense todas las personas que hay en este mundo y todos tenemos huellas diferentes, todos tenemos una retícula ocular totalmente diferente a la otra, ¿cierto? ¿Cómo hay tanta variedad de plantas que aún así una no se parece a la misma, siendo de la misma especie, ¿cierto? Todo eso, pues, lo podemos ver y entender a lo largo de este libro, y no solo a lo largo de este libro, sino a lo largo de toda la escritura de los 66 libros. ¿Listo?
Hasta acá vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Vale, si van teniendo dudas me van diciendo. Bueno, entonces vamos a ver cuatro, ¿cómo es que se dice eso? Mm, cuatro teorías que quieren derrochar o quieren acabar con el primer versículo de la escritura, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver el primero, ¿sí? Que está acá con esta foto. Vamos a terminar acá con estas de acá, pero primero empezaremos con esta, que es el ateísmo, ¿sí? Una de las principales corrientes que hay hoy en día. Sí, y esta es una de las principales de todas las teorías que existen actualmente, ¿cierto? Que quieren destruir y acabar este primer versículo. Y este ateísmo se basa en que el Big Bang dice que todo fue creado y que todo viene de una explosión, ¿cierto? Y que esa explosión, vemos la naturaleza, los planetas, el orden de todo, ¿cierto? El orden de cómo una plantica crece, nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo con todos los seres humanos, hizo tan a perfección esta explosión. Y ahí yo les preguntaría, ¿cuántas explosiones no hay en este mundo y por qué no se ha generado algo nuevo de esas explosiones? Si solo ha resultado solo en desastres, ¿cierto? Porque cuando se estrellan estrellas y cuando explotan estrellas, ¿por qué no se crean algo nuevo? ¿Cierto? Pues a nivel científico debería pasar, pues según esta teoría, ¿cierto? Pero vemos que uno hasta explota algo en su propia casa y lo único que deja es un desastre que, mejor dicho, toca tiempo para recoger, ¿no? Pues eso no nos deja más sino trabajo en vez de realmente algo que nos resuelva. Chévere sería que explotara la olla express y nos dejara todo reluciente y limpio como queremos, ¿cierto? Pero en cambio de eso que nos deja un reguero inmenso que después nos toca, lo que pasó en un segundo nos toca recogerlo en casi varias horas, ¿cierto? Dependiendo del reguero y dependiendo de lo que estemos cocinando. Entonces, cosas así por el estilo. Esa teoría del Big Bang dice que una explosión que hizo acá, que se estrellaron dos masas, no sé cómo es que empieza, que se estrelló esto y de ahí empezaron a nacer células. Después de esto ahí se fueron creando hasta llegar a átomos y después de millones de luz estos átomos crearon células y después de esas células crearon muchas más especies y así sucesivamente por largos y largos milenios de años, ¿cierto? Esa es la teoría que tienen del Big Bang. Y esto mismo es creer que el cuento del sapo y la princesa. Ay, no, que la princesa besó al sapo y ese sapo se convirtió en el príncipe. ¿Eso sería cierto? ¿Ustedes creen en eso? No, ¿cierto? Es un cuento de niños que uno cuando crece, ay, vamos a besar todos y nos vamos por allá lejos a besar a un sapo a ver si se me convierte en mi príncipe azul. Imagínense unos allá por allá y no, qué asco, ¿cierto? Besar un bendito sapo, pues no, y son tan bonitos que a uno les desea besarlos, ¿cierto? No, ¿cierto? No son ni lindos. Entonces, pues imagínense uno creer eso, pues es lo mismo que creer esta teoría. Pues es algo muy fantasioso. Y pues un versículo que nos refuta esto es Romanos 1, 22, 23, que dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, entre el hombre se cree más sabio, entre el hombre es más estudioso, entre el hombre tenga muchos más estudios universitarios o lo que ustedes quieran o conocimiento del hombre, a veces sé que se hacen más necios.
Eso no quiere decir que todos lo creen, que todos lo sean, no sé cuántos de acá ustedes son titulados, pero pues no estoy diciendo eso. Es que hay veces que se creen que saben tanto que ese creerse de saber tanto a veces los convierte en necios, o como lo dice la escritura en uno de los proverbios, dice se vuelven tontos, ¿sí? Por decirlo así de una manera mucho más fuerte. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar, que nuestra sabiduría de por sí no va a llenar y no va a alcanzar nunca a la sabiduría tan exuberante de Dios y tan grande que Él tiene de todo, porque pues si Él creó todo, pues ¿qué necesita conocer y qué necesita saber? Nada, ¿cierto? Porque Él fue el que diseñó. Es lo mismo que el que diseña una maqueta, el que diseña un bolso, el que diseña un cuadro, él sabe cómo está esto, él sabe cómo arreglarlo, él sabe cómo esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con alguien que ni siquiera sabe cómo hacer una maqueta, cómo hacer un vaso, cómo hacer algo? Pues de lógico que va a terminar perdiendo, inventándose un cuento de cómo se creó esto, ¿cierto? A diferencia del que lo hizo. Entonces, por eso Dios no necesita que le estén diciendo cómo hacer las cosas, porque pues Él las sabe hacer. Lo que necesita es enseñarnos a nosotros a conocer cómo fue que se hizo, y por eso nos dejó las escrituras, para conocer cómo es que su creación está hecha y cómo está funcionando y por qué el de muchas cosas, ¿no? Y segunda de Timoteo 4:4 también nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ustedes creen que esta teoría del Big Bang, y hay otra teoría que dice que la tortuga sostiene a todo el universo? Yo no me acuerdo qué filósofo, pero a mí se me quedó porque yo decía, ¿cómo así que una tortuga? Prefieren no creer que Dios sostiene el universo, pero que sí una tortuga que está en el espacio. ¿En dónde? Ni idea. Nunca la he visto en todas estas cosas que muestran del espacio, ¿cierto? Y decir que esa tortuga sostiene todo el espacio, pues eso es definitivamente tendrían mucha más fe que nosotros, porque están creyendo que hay una tortuga en el espacio, que están creyendo que sostiene todo, pues yo creo que definitivamente tendrían mucha más fe y demasiada fe que nosotros, ¿cierto? O este decir que todo surgió de una explosión es tener demasiada fe también, porque yo nunca he visto que de una explosión salga algo nuevo y perfecto, como vemos la creación, como nos vemos cada uno de nosotros que somos perfectos, ¿no? Entonces, ese por ese lado del ateísmo. No sé ustedes si tengan algún comentario o pregunta acerca de del ateísmo, o hasta aquí vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. Entonces vamos a seguir con la siguiente teoría que vamos a ver. Y esta teoría es la que hoy muchas personas están cogiendo, están abrazando o están diciendo que esa es la correcta, y es el panteísmo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir esto del panteísmo? Que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, que Dios está en el árbol, que Dios está en el sapito, en la culebra, que Dios es todo, que por eso yo tengo que ir y abrazar a un árbol, porque el árbol me va a dar energía y me va a dar todo lo que yo necesito. ¿Será que sí? El árbol te da energía y te da todo lo que necesites con solo abrazarlo, o porque yo abrace a mi mascota, a mi perrito, y lo tenga todo el día ahí abrazado, él me va a dar la energía suficiente para yo hacer todo lo que necesito. Pues no, ¿cierto? Eso sería algo como ilógico de yo decir es que esto y besar la tierra, porque es que a través de ella me va a dar mucha energía y me va a dar, bueno, yo no sé qué más cosas dice. Y pues este es el concepto del panteísmo, de que recibir energía de la naturaleza, y pues eso es realmente antibíblico, porque ¿quién es el que te da la energía? ¿Quién es el que te da el poder de ver? ¿Quién es el que te da el poder de hablar? ¿Quién es el que te dio el poder de caminar? ¿Sí? ¿Quién te da el oxígeno? ¿Quién sostiene el sol? ¿Quién sostiene los cielos, la tierra y el mar para que no se desborde? Pues solo hay una palabra y es el eterno, ¿cierto? Es Dios. Como lo veamos, pues es el único.
Y pues Dios no está en toda la creación. Si estuviera en toda la creación, pues imagínate, sería muy sangriento, porque si lo vemos acá en esta imagen de acá, como es el león, y no sé si ustedes han visto en esos documentales de History Channel, todo eso, o estos de la naturaleza, cómo es que realmente cogen y se matan por comida, ¿cierto? Como 4 o 5 leones cogen y van detrás de una presa, o cómo estas hienas van detrás de su propia presa y no le importa que estén vivas y la matan, a veces se la empiezan a comer así viva. Entonces uno dice, uy, no, pues Dios es así de sangriento, pues tampoco, ¿cierto? Entonces, pues no podemos decir que todo es Dios, porque Dios no está en todo. O podemos decir que Dios, tú eres Dios, pues tampoco, ¿cierto? Porque no tienes la facultad y no tienes ni siquiera el poder de decir, voy a cambiar este árbol porque, ay, no me gusta que es verde, lo voy a cambiar a rosado. Si fueras tú Dios, pues lo podrías hacer, ¿cierto? Pero no puedes, a no ser que lo pintes, eso sería otra cosa diferente. Pero pues eso podemos ver que esto pues no está pues tan lógicamente como debería ser. Y por eso es que vemos que el mundo animal es muy salvaje, ¿sí? Miramos la cadena alimenticia, pues realmente es muy salvaje hasta con nosotros. Si nos metemos al océano y nos encontramos con un tiburón, muy posiblemente vamos a terminar consumido, ¿cierto? O si nos acercamos a un lago donde haya cocodrilos, pues ni siquiera salga corriendo y ni mire para atrás donde está el cocodrilo, ¿cierto? ¿Cuántas películas no han hecho de eso? Solo en cuanto a la naturaleza y cómo ver realmente el salvajismo que hay, porque estos animales no piensan ni razonan. No dice, ay, no voy a escoger a este que está más sabroso porque está gordito y todo y a este flaquito. No, a eso no le importa. Eso es carne y carne es y me voy a los dos por igual, ¿cierto? Entonces, esto es algo y si ponemos que esto, pues vamos a ver que Dios está por encima de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él creó la naturaleza. No podemos decir a alguien que hace una maqueta o que construye un edificio, decir, no, es que Él está en el edificio, Él es el edificio. No podremos decirlo, ¿cierto? Porque como un dueño que hace la maqueta va a meterse y ser el mismo edificio. Eso es ilógico, ¿cierto? Eso es algo que no vamos a entender y no vamos a poder razonar. Entonces, por eso es que Dios no puede estar dentro de la naturaleza. Que Dios se representa y se muestra a través de la naturaleza es una cosa muy diferente, ¿sí? Porque lo representamos como la roca. No es que Dios sea la roca, sino que nos muestra los atributos y cogemos la roca porque decimos, ay, es que esta roca es fuerte, es sólida, así es Dios conmigo. Él es fuerte y Él es sólido, Él no va a cambiar, Él no va a diluir sus pensamientos como el agua, por lo menos, ¿sí? Ah, no, que Dios es agua, ah, sí, porque me nutre, porque me llena, porque me sacia, ¿cierto? Pero no quiere decir que Dios sea el agua, ¿cierto? ¿Hasta acá vamos claros? Listo. Entonces, y versículos que refutan esto es Hebreos 3:4 que dice, porque toda cosa hecha o porque toda casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, Dios es el diseñador de todo. ¿Listo? Y Jeremías 32:17 nos dice, oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Pues si Él creó el cielo y la tierra, pues definitivamente, ¿qué vamos a ver de difícil para nosotros? Pues nada, ¿cierto? No vamos a encontrar nada, nada, nada absolutamente que pues definitivamente Dios no puede hacer, ¿cierto? Sería como decir que realmente, y es como lo dice la Biblia, si el cielo y la tierra pasaran, pues definitivamente mis palabras no van a pasar, porque pues que yo estoy antes que la creación, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿No hay dudas del panteísmo? Vale.
Bueno, y ahora vamos a seguir con la siguiente teoría y es el politeísmo. ¿Sí? Menos sí. Vale, Germán. Listo. Entonces vamos a entrar a ver lo que es el politeísmo, que eso lo vemos y a lo largo de toda la historia encontramos esto del politeísmo, ¿cierto? Déjenme un segundo, yo cierro acá el internet. Me está sonando eso cada ratico y no me gusta. Ya, me distrae. Listo. Entonces, vamos a ver esto del politeísmo, ¿qué es? Entonces, acá vamos a ver que le dan la responsabilidad a los dioses de crear la naturaleza. No es que le dan la responsabilidad a un solo dios, sino que hay varios dioses que se responsabilizan de cierta área de la naturaleza. Por lo menos en las culturas precolombinas, ¿sí? O de imperios o de las naciones, siempre ponen a un dios con respecto a algo. Por lo menos hay culturas que ponen al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios del mar, al dios de las aves, ¿sí? Ponen a un dios para todo y eso también estaba en Egipto. Por lo menos había un dios de las ranas, que era mitad rana y mitad hombre, ¿sí? Por eso fue que Dios le mandó una plaga de ranas, ¿sí? Había otro Dios que era el Dios de los toros o de los animales sí, cuadrúpedos y pues a ese también por eso fue que mató al ganado. Entonces todo eso lo vemos a lo largo de toda la escritura, ¿no? Y por lo menos acá a nivel precolombino, este que vemos acá, este dios Chac, no me acuerdo de cuál precolombina es, este es el dios de la lluvia, ¿sí? A nivel precolombino. Y si miramos acá este dios Itzamá, bueno, como se diga ese nombre, creo que es más que todo allá de México, que es el dios de la sabiduría, ¿sí? Entonces a cada cosa le ponen un conocimiento, le ponen que es hacia algo, ¿no? Entonces vemos que estos dioses pues se le atribuyen la sabiduría, que a este dios de la sabiduría le atribuyen que él tiene el conocimiento del cultivo, él fue el que le enseñó a los hombres a hacer cultivos, a hacer los calendarios, al descubrimiento de la medicina y pues todo esto se lo facultan a este Dios, pero realmente es así. ¿Quién es el Dios que le dio toda la sabiduría al hombre? ¿Quién fue el que le enseñó realmente la agricultura y todo? Pues fue Dios. Dios se le enseñó a Abraham no sino a Adán, y de Adán, pues de lógico que él sabía ciertas cosas de agricultura y solo las aplicó cuando fue desechado del jardín del Edén. Pero eso no quiere decir que pues el hombre sea sabio en su propia esto y pues por eso fue o que otros dioses cogieron y le dijeron. Por eso en Deuteronomio 6:4, o lo que es el Shema, ¿sí? Lo que conoceríamos en Israel como el Shema Israel, que es, dice, oye Israel, ¿sí? Shema es oye Israel, que el eterno nuestro Dios, el eterno uno es, o sea, no hay varios, no hay 10,000, no hay 20,000, es uno solo. ¿Listo? Y eso es algo que pues ya vimos un poquito más detalladamente a nivel en el curso básico. Ya después en segunda de Samuel 7:22 nos dice, por tanto, tú te has engrandecido, oh eterno Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, no hay Dios más grande que Él, no hay Dios fuera de Él, ¿sí? Todo Él lo gobierna. Por eso es que hay varias partes de la escritura que dice Él es dioses de dioses, el rey de reyes, el señor de señores. ¿Por qué? Porque Él está sobre encima de todos lo demás que esté por debajo, ¿sí? Él es el rey de todos los reyes o de todos los gobernantes del mundo. Él es el señor de todos los señores que hay en el mundo. Él es el Dios de todos los dioses que dice el hombre tener, ¿sí? Sea el Dios de la lluvia, de la sabiduría, como lo vemos acá, o puede ser el Dios Baal, Acera, Moloch. Él es el Dios de todos esos dioses. ¿Por qué? Porque ellos no van a sobrepasar el poder de Dios, ¿no?
Entonces, esta es otra teoría que realmente no tendría mucha facultad, porque si fue ahí un solo Dios que creó los cielos y la tierra, pues no necesitamos saber que hay dioses que hay un Dios del cielo y otro Dios de la tierra, pues sería como ilógico, ¿cierto? Entonces, ese sería como la parte del politeísmo. Por eso es que la religión o nuestra creencia es monoteísta, es decir, monoteísta, ¿qué quiere decir? Creemos en un solo Dios y somos teocráticos. ¿Por qué? Porque no tenemos sino solo una autoridad, ¿sí? Y la autoridad es Dios. ¿M? Por eso no somos, ¿cómo es que se dice eso? Democráticos ni nada de eso, porque pues Él es el que nos gobierna a nosotros, ¿no? Y la última teoría que vamos a ver, ¿sí? Que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el humanismo, que es lo que se está levantando hoy en día, que es el yo y todo gira alrededor de mí. ¿M? Y ese es el que vamos a tocar ahorita. ¿M? Entonces, esta teoría o esto, ¿qué es lo que dice el humanismo? El ser humano es el centro del universo. Entonces, todo gira alrededor de mí, ¿sí? Y eso, pues, realmente no es así, ¿sí? Entonces, este pensamiento lo que dice es que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Nosotros podemos llegar al lugar que yo me proponga. Yo puedo escoger si tengo riquezas o pobreza. Yo puedo escoger si vivo 10 años o muero en 20 años. ¿Eso es cierto? ¿Yo puedo escoger mi muerte? No, porque si Dios quiere me lleva antes de que yo diga aquí me quedo, ¿cierto? Yo puedo escoger tener harta riqueza o poquita riqueza. ¿Puedo escoger el lugar donde yo nazco? No, ¿cierto? Hay muchas cosas que se salen de mi control. Por eso es que el ser humano no es el centro del universo. El centro del universo, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de él. Todo nos lleva a él, ¿no? Y eso es algo que debemos de ver. Por eso no podemos tener o no podemos decir esta frase, esta es mi vida y yo pongo las reglas y si no te gusta cómo juego, pues fue un gusto. ¿Y cuántas personas no han dicho eso o no han dicho, ay, a mí no me digas qué hacer, yo vivo mi vida como yo quiero, ¿cierto? Pero pues en realidad no es así. Toman ciertas decisiones, sí, pero puede que les vaya bien como les puede que les vaya mal. Y como vamos a ver ya más adelante en Eclesiastés, la vida es un azar, sea para buenos o sea para malos, siempre va a haber un azar. Hay buenos que nacieron en cuna de oro y hay buenos que nacieron en cuna de pobre. Como hay malos que nacen en cuna de oro y como hay malos que nacen en cuna de pobre, ¿sí? Entonces, a todos nos toca tanto lo bueno como lo malo. ¿M? Entonces, no podemos decir que nosotros tenemos el control de todo y que en mí va a girar todo cuando no es así, ¿no? Entonces, por eso este pensamiento pues es muy equivocado. Y Daniel 2:21 nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Él es el que pone las autoridades y asimismo como las pone, Él las quita. Asimismo como Él le da la sabiduría a la gente y asimismo como nos da la revelación a nosotros, también Él no la puede quitar, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender, que lo que yo conozco, que lo que yo sé, que lo que yo he aprendido es ¿por qué? Por gracia de Dios, por gracia de que Él tenga misericordia de mí y me la quiera otorgar. Del resto, no podemos decir que, ay, no es que yo soy demasiado inteligente para yo reconocer, no, porque hay gente mucho más mediocre que yo, se puede decir así, mucho más analfabeta y conoce mayores cosas de las que yo conozco, ¿sí?
Por eso es que no podemos decir que la sabiduría es para aquel que sepa leer y que sepa muchos libros, porque aquel que sepa muchos libros o lee mucho, pues puede tener mucha sabiduría, pero que humana. Y en cuanto a la de Dios, pues está perdido, porque no encuentra algo razonable en cuanto a eso. Y por eso Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno permanecerá. Nosotros nos pueden pasar 1000 pensamientos por la cabeza y a diario nos pasan muchos pensamientos en la cabeza, ¿cierto? Que a veces uno no sabe ni cómo detenernos cuando vamos a descansar, a veces ese cerebro trabaja y trabaja y trabaja y uno quédese quieto que quiero dormir y no, sigue y sigue dándole vueltas a algo que a veces pasamos la noche en vela solo por tener una preocupación por alguien, por tener preocupación por el trabajo, por tener cosas que debemos de hacer, que no sabemos cómo solucionar, ¿cierto? Y a veces eso nos deja y a veces no nos deja dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja y trabaja y trabaja. Y en esas situaciones, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer todo. Yo no tengo el poder de salir en esas circunstancias, pero en cambio Dios sí me va a ayudar a tomar las mejores decisiones y a saber que todo está bien. ¿Listo? Eso en cuanto al humanismo. No sé si hasta acá vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Vale. Entonces vemos que estas 4 teorías, incluso hay muchas más teorías que tratan de derribar el propósito del universo. ¿Y cuál es el propósito del universo? ¿O por qué Dios nos creó aún sabiendo que íbamos a pecar, aún sabiendo que íbamos a dañar todo y que no íbamos de realmente amarnos y a cuidar la naturaleza? Porque hasta entre nosotros nos queremos matar y acabar entre nosotros, ¿cierto? Como seres humanos, pues ¿cuál es el propósito de Dios? Pues dar, porque Él definitivamente Él no te pide nada a cambio, el único que te da y te da y te da desde que nace, tú empiezas a recibir de todo, el sol, la lluvia, la leche materna, el amor de la mamá, tú empiezas a recibir de todo, incluso hasta el día que te mueres, porque lo último que sostiene y que Dios te da es el suspiro. Entonces, todo eso es el propósito de dar, el propósito de dar y de darnos amor. Por eso fue que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y pues este versículo pues va en contra de todas estas teorías que tiene el ser humano, que va en contra realmente de lo que es o de lo que Dios hizo con nosotros. Después, esto sería en cuanto al primer capítulo, que es todo lo que es la creación y todo esto. Y vamos a ver ya después, para el capítulo 2, cómo se empieza a dar esto del matrimonio. Y eso nos lo dice en el verso 18. Y dijo el eterno Dios o el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Para entender qué es ayuda idónea, nos toca mirar qué es eso de idóneo o qué quiere decir a nivel hebreo que es idóneo. Si ustedes miran en el hebreo, ¿sí? Idóneo, que está acá abajo, ¿sí? Que dice H5048, que es Negev, ¿sí? Y vemos que es frente, ¿sí? Lo primero que dice es frente. Parte opuesta, contraparte, cónyuge, usualmente, ¿cierto? O en contra de o antes de, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Entonces, esta ayuda idónea lo que hace es que el hombre, lo que hace es que el hombre lo va a mejorar. ¿Por qué? Porque si el hombre se queda solo, pues va a quedarse lleno de orgullo, va a decir, yo ya no necesito Dios, yo ya no necesito a nadie a mi lado, no necesito ayuda, no necesito comprensión y no necesito humillarme
ante Dios, ante aquel que me creó. Yo no necesito eso porque pues yo lo puedo todo, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con la mayoría de hombres, sexo masculino, en cuanto al trabajo. Por lo menos en el trabajo, un capitán o un teniente que hace allá es el máximo. Todos lo respetan, todos le hacen caso, allá nadie le refuta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando llega a casa? ¿Todos le van a obedecer igual? No, ¿cierto? Porque ya cambia, ahí ya le toca hacerse menos, ahí ya es igual que su esposa, bueno, dependiendo del matrimonio que tenga, puede que la esposa mande más que el esposo, ¿sí? Cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con una ayuda idónea? La ayuda idónea es aquella mujer que lo que hace es que va moldeando. Entonces, entre los dos, entre hombre y mujer, lo que hacen es como cuando nosotros pulimos un diamante o pasamos el oro, que tiene que ser forjado, ¿cierto? Que tiene que ser el diamante para que surja realmente como es pulido. Entonces el hombre y la mujer se empiezan a rozar, a rozar, a rozar, a rozar hasta sacar lo mejor de la persona. Por eso es que cuando dicen que detrás de ese hombre grande hay una gran mujer, pues es por eso, porque realmente la mujer lo ayudó a sobresalir. Pero también podemos ver casos donde la mujer lo que hizo fue acabar con el hombre. Un ejemplo de eso muy claro en la Biblia es Jezabel. Jezabel con Acaz. ¿Qué pasó con Acaz? Acaz relució, fue el mejor rey, el mejor líder. No, terminó siendo mangoneado, como dicen acá en Colombia, terminó siendo dócil, haciendo lo que la mujer decía, lo que la mujer quería, porque hay pobrecitos si se le levantaba en contra de ella, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cuando la mujer no es ayuda idónea, sino todo lo contrario. Cambio, cuando es una ayuda idónea, pues realmente es lo que podemos ver a nivel bíblico, como podría ser Débora, ¿sí? Por lo menos, no a nivel esposo, sino a nivel de liderazgo. Ella nunca tomó el lugar de la persona, yo no me acuerdo quién era el que tenía que realmente hacer la función de ir y liderar al pueblo, sino que ella le dijo, yo te acompaño, yo te apoyo, es decir, lo impulsó a que cumpliera su deber. Y eso es lo que nosotros como esposos debemos de hacer, no irle a quitar el rol al esposo, sino más bien incentivarlo y decirle, no, es que su rol es este, mi rol es esta, ¿sí? Y si quieres, yo te ayudo con ciertas cosas, pero no te voy a quitar tu rol. ¿Y qué pasa cuando le damos el rol y le damos la posición que él se merece y el rol y yo tomo el rol que yo tengo que tomar? Pues realmente va a haber un matrimonio totalmente diferente al de los demás o al que podemos ver a nivel hoy día en el mundo. Después dice en el verso 24 del mismo capítulo 2, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. ¿Qué dice? Dejarán a su padre y a su madre. No es que se vayan a vivir a la misma casa. Por eso hay un dicho que dice el que se casa, casa quiere, ¿cierto? Entonces, eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque uno se puede evitar muchos problemas. Yo creo que acá los que estén casados entienden por qué deben de ser casa aparte, ¿cierto? Porque primero nosotras de mujeres somos muy territoriales. La mamá que quiere que el esposo, que al niño se le atienda como ella dice, y la mujer no como yo digo. Entonces empieza a haber problemas entre suegra y nuera o, bueno, viceversa, ¿sí? Y lo mismo con el hombre. Entonces el hombre quiere hacer las cosas a su acomodo, su mamá dice que no, que es que la mujer tiene que estar en casa, que no sé qué, los esposos llegan a un acuerdo y bueno, hay problemas por eso. Por eso el que
Se casa, casa quiere. Entonces, aquellos que no están solteritos, que no se han casado todavía, pues eso les recomendamos. Primero, si se quieren casar, bueno, propónganse a irse por lo menos en arriendo. Si no tienen casa, si no tienen propiedad, váyanse en arriendo, pero váyanse solitos, que ustedes solitos empiecen a forjar el matrimonio. ¿Listo? Y acá lo dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya si se casaron, es que ya ustedes quieren formar familia, ya no pueden estar debajo de la falda de la mamá o del papá. ¿Listo? Entonces, eso, y se van a hacer una sola carne. Entonces, ¿qué quiere decir con ser una sola carne? Van a empezar a andar y a caminar conforme a un solo propósito, conforme a un solo camino. No es que yo voy a coger y voy a caminar directamente a donde a mí me digan. Ah, no, que el hombre quiere ir por acá y la mujer por allá. No, todos a un solo camino. Por eso tienen que dialogar, comunicarse mucho para saber cuáles son los propósitos de cada uno y mirar cuál es el mejor. Ah, no, este es el mejor o este es el mejor. ¿Cuál me ayuda más a sobresalir? No como persona individual, porque ya cuando me case ya no soy individual, ya no sigo siendo soltero que yo puedo hacer y deshacer. No, ya tengo que pensar en qué, en la otra persona, en que lo que yo haga no lo va a lastimar, en que lo que yo haga no lo va a ofender, sino más bien que lo voy a hacer resaltar, ¿no? Eso en cuanto a eso. Por eso es que van a ser una sola carne. Y ya más adelante, cuando empecemos a ver muchos más libros, vamos a ver muchas más cosas en cuanto a esto. Y ya en Génesis 1, 28 al 30 es cuando Dios bendice al matrimonio y le dice y le da cierta bendición que dice que, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, ¿sí? Entonces, si acá hay alguien que dice, yo no quiero tener hijos, pilas, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice la escritura que dice lo primero, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, ¿qué dice? Enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es la parte de sojuzgad y señoread, eso lo perdimos al momento del pecado, ¿sí? Al momento en que Adán y Eva tomaron la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal, eso lo perdimos. Y ese poder de sojuzgar y gobernar la tierra, pues quedó bajo el poderío de ¿quién? Del maligno, de Satanás. ¿Listo? Por eso es que Dios y por eso es que hizo pues lo que es el sacrificio de Jesucristo para recuperar todo lo que se había perdido, entre eso, esto, lo de el señorear la tierra. Y después el 29 dice, y he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta bestia, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hay muchos que toman este último versículo donde dice que nos da toda bestia de la tierra, todas las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que acá está diciendo que todo esto lo podemos comer. Pero recordemos que siempre en la Biblia y siempre va a haber una antesala de algo. Acá Dios ya está dando una antesala de lo que vamos a ver más adelante para Levítico, ¿sí? Acá Dios le está diciendo, mire, usted tiene todos estos animales, de todos estos puede comer. Pero ¿qué pasa? Porque con Noé aparecen ciertos animales donde le dice usted tiene que escoger 7 parejas limpios y una pareja
de no limpios, ¿sí? No aptos. Entonces, ¿qué pasa cuando le dijo eso? Es porque ellos ya tenían el conocimiento cuáles animales sí se podían comer y cuáles no. ¿O es que a ustedes les gustaría comerse a un chulo o a esos animales que comen rapiña? ¿Les agradaría comerse un animal de esos? Bueno, pues ahí les dejo la curiosidad, ¿cierto? Pues a mí no me gustaría saber que un animal que come muerto, pues qué toxinas me va a traer a mi cuerpo, ¿cierto? Por eso es que Dios dejó ciertos animales y ciertas plantas. Bueno, la mayoría de plantas las podemos comer, menos las venenosas, porque hay plantas que también son venenosas. Por eso es que hay ciertos límites, incluso también insectos. Hay insectos que son venenosos, por eso Dios dejó estipulado cuáles sí y cuáles no, ¿cierto? Entonces, por eso debemos de tener cuidado en cuanto a eso. No es que me puedo comer de todo, no, Dios da una antesala de algo que va a proponer más adelante. Después, en el verso 16 de este capítulo 2 nos dice, y mandó el eterno Dios al hombre diciendo. Entonces, acá está el primer mandamiento que Dios le da al hombre. ¿Sí? Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? Es como un padre que le dice al niño, mire, le tengo todos estos juguetes y entre ellos hay 100 juguetes ahí, ¿sí? Todos con esos, todos los puedes coger y jugar con ellos. Pero este juguete no, porque es de mi colección, no lo puedes coger. ¿Qué pasa? ¿El niño coge los 100 juguetes o coge el juguete de colección? ¿Quién me puede decir? ¿Ustedes qué creen que cogería? Buenas Digo que por noches. naturaleza humana, perdón, habla. Dile, no, dale, y después lo hace, lo dices Juan. Vale, digo que por naturaleza humana, pues uno siempre está tentado a lo que está prohibido, ¿no? Como cuando le dicen a uno, no vaya a meter la mano en el fuego porque se quema, pero uno quiere saber, pues, si realmente es así. Lo va metiendo como el bracito poco a poco a ver si realmente sí se quemó o no, hasta aquí, pues, se quema. Exactamente. Dime, Juan, ¿qué ibas a decir? No, solamente quería agregar algo. Sí, dime. Sería el juguete que está ahí. ¿Cierto? Hablaba del juguete, ¿viste? De los 100 juguetes, el Ajá, que está en colección. sí. O sea, tú cogerías el de la colección, ¿cierto? Ajá. Y de por sí, sí, nuestra naturaleza es esa, acoger lo prohibido, porque dicen que lo prohibido es más rico, ¿cierto? De por sí, y casi siempre es así. Y esa es nuestra naturaleza. ¿Y de dónde empezó? ¿Y de dónde Dios dijo, bueno, acá vamos a probar si realmente Él me va a hacer caso o no? Vamos a mirar realmente si su corazón está totalmente conmigo o pues tiene algo de orgullo en él. Pues, ¿qué pasó? Pues transgredió, ¿cierto? Y eso lo vemos más adelante. Y ahí pues que le dio esa opción, lo mismo que vemos que nos da las opciones en Deuteronomio 30. Acá también le dio la opción. No se le dice muy claramente, pero ¿qué le dice? Si tú no me obedeces, pues ciertamente vas a morir. Eso no quiere decir que iba a morir en el acto a nivel físico, pero sí a nivel espiritual. A nivel espiritual, si nosotros no obedecemos, pues de lógico que ciertas cosas en nuestras vidas se van deteriorando y se van deteriorando hasta volver a caer otra vez en el mismo. Por lo menos, si nosotros éramos muy mal geniados, ¿sí? Y empezamos con las cosas de Dios y nuestro carácter se va moldeando y se va apaciguando y ya no nos exaltamos tan rápido como un fosforito que se prende de una, sino que empezamos a mejorar nuestro carácter. Pero ¿qué pasa si nos vamos alejando de Dios? ¿Qué pasa si dejamos 1, 2, 3 meses y ya después empezamos con que alguien me miró mal y ese fosforito volvió y se prendió?
Y eso, mejor dicho, que me miren mal y otra vez se prendió el fosforito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Lo mismo pasó acá. Dios le dio ese poder de decisión o lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿sí? Esa caballerosidad de Dios de decir, tú vas a tomar la decisión si me quieres seguir o no me quieres seguir. Imagínense, desde ese entonces Dios nos dio esa elección. Entonces no podemos decir que Dios nos obliga a muchas cosas porque eso es mentira y realmente nosotros tenemos la voluntad, ¿sí? De tomar ciertos caminos. Ya nosotros desde que nos dispongamos, ya cuando veamos Levítico, vamos a ver que si nosotros nos disponemos, pues Él obra en nosotros. Pero si realmente en nosotros no está ni siquiera la disposición de seguirlo, pues realmente Él nos deja que nos vayamos conforme a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Por eso es que le pasó lo que pasó con Caín. Él se dejó llevar por su orgullo, por sus necesidades, por todo lo que él sentía y no quiso escuchar la voz de Dios. Y Dios ahí mismo hablándole, él nunca había escuchado la voz de Dios y Dios le dijo y le habló y aún así no le importó y siguió con sus propios deseos, ¿no? A tal punto que pues terminó matando a su hermano. Entonces, este capítulo 3 comienza diciendo, pero la serpiente era astuta, ¿sí? Comienza con esto de la serpiente y muchos dicen, pero ¿por qué Dios tenía que crear la serpiente? Si él sabía que nos iba a hacer caer, nos iba a dar piedra de tropiezo, ¿para qué creó la serpiente? Pues para tentarnos, para saber si realmente era nuestra voluntad, ¿cierto? Es lo mismo que nosotros cuando le decimos al niño, pues le hacemos para saber a ver qué tanto me obedece, ¿cierto? Si me va a coger mi juguete de colección o va a coger los 100 juguetes que tiene ahí al frente, porque tiene que coger el de colección teniendo tanta variedad, ¿cierto? Pero aún así nosotros preferimos muchas veces llevar la contraria. Y solo es que el carrito nos brille o solo es que el juguete o este juguete de colección que tenemos nos brille, nos haga ojitos, ¿cierto? Lo mismo que cuando nosotros somos tentados con algo que nos guste, por lo menos con la música o a veces con las mujeres o a veces con el hombre. Ay, no es que esa mujer es muy bonita. Ay, no sé, es que ese hombre vea esa chocolatina que tiene, ¿sí? No sé allá en México cómo le dicen, acá en chocolatina es que es a los cuadritos que tienen en el estómago, ¿sí? Por eso le decimos chocolatina, ¿no? Entonces, a eso entonces uno dice, ay, no, pues que son tan lindos teniendo a un esposo cariñoso y todo en la casa sin saber cómo sea esa persona. A nivel físico es de lo mejor, pero a nivel de personalidad, ¿cómo será? ¿Sí? Entonces, cosas así por el estilo, a veces nos dejamos deslumbrar por nuestros ojos que en vez de mirar realmente lo que es importante. Y eso pasó. ¿Qué pasó con la mujer? Pues nosotras las mujeres de por sí nos dejamos llevar mucho más por el oído que por lo que vemos. Nosotras a veces casi por lo que vemos muy poco, ¿cierto? Pero sí más por lo que oímos. Por eso a veces terminamos casadas con un hombre a veces muy feo o a veces puede que demos en el clavo y demos con un hombre muy guapo, pero el que nos dejó y nos llenó el oído de palabras bonitas, de palabras dulces, de palabras románticas, nos bajó el cielo, la luna y las estrellas, a ese le atinamos, ¿cierto? Y a veces caímos muchas veces con ellos, ¿cierto? Entonces, por eso es que la mujer es más con el oído y eso le entró a Eva, le entraron por el oído, no le entraron por la vista, sino por el oído. ¿Y qué dice? Y este animal, esta serpiente, pues era más astuta que todos los animales del campo que el Eterno había hecho. No es que quiera decir que esta mujer, esta serpiente, pues era re bonita, era muy simpática, no, tenía características que iban de acuerdo a Satanás, al adversario, ¿sí? Recordemos que esta es una antesala de lo que ya había pasado antes de que Dios había desechado al ángel, a Lucifer, ¿sí? Que lo había desechado y lo había desterrado del cielo.
Y acá fue donde Satanás utilizó a esta serpiente. ¿Por qué? Porque tiene ciertos aspectos o ciertas características que tiene Satanás. Satanás es muy paciente y espera hasta ver cuál es tu punto débil. Satanás no te va a atacar de una vez y te va a decir y te va a tirar de una de la piedra para que te caiga. No, él empieza de un proceso muy leve, te empieza muy suavecito, muy como que no quiere la cosa, y cuando tú vas a ver y abres los ojos, definitivamente estás derrumbado, ¿cierto? Entonces, por eso es que él tomó este animal, porque era muy parecido a él, ¿sí? No es porque la serpiente realmente fuera la muy sabia y la muy astuta, ¿sí? Sino que tenía los atributos del adversario. Por eso es que se identifica mucho esto. Entonces, y esta serpiente, ¿qué fue lo primero que le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le dijo una verdad transgiversada, ¿cierto? Porque ¿qué le dijo el Eterno a Adán? No vayas a comer de este árbol que está en el huerto, del resto puedes comer. Es lo mismo que el niño con los juguetes. Le dijimos, todos con todos estos juguetes puedes jugar, pero este no me lo vas a tocar, porque si no tienes tu castigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo lo mismo, le puso lo mismo a Adán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la serpiente? Ay, no, es que de todos estos juguetes no vas a tocar, no puedes tocar este. Sí, entonces como quien dice, le echó como la duda, ¿sí? Como quien dice, de verdad, es que no puedes tocar ni siquiera el juguete, no lo puedes ni siquiera tomar. Entonces, acá, ¿por qué esta serpiente, cierto? Si Dios conoce todo, y como le dije hace un ratico, Dios hubiera podido haber creado otra cosa en vez de una serpiente, ¿cierto? Pero ¿por qué él pondría este objeto de maldad, este objeto, o permitiría la maldad, o que el enemigo tomara la serpiente, ¿sí? Y ¿por qué es lo mismo que un padre dejaría algo malo cerca de sus hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa con un padre que deja al lado de un hijo un bate, unas tijeras, un cuchillo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con eso, sí? Y esto es algo que derrumba una posibilidad de que el enemigo es archienemigo, o sea que Satanás es el archienemigo de Dios, o sea que lo quiere derrocar y lo quiere derrumbar. Nosotros sabemos que eso no es así. Por más que el enemigo quiera tomar el lugar de Dios, pues definitivamente no va a poder. Ni siquiera va a poder ir en contra de él, porque pues Dios fue el que lo creó, como una criatura que Dios creó va a poder tomar el lugar de él. Lo mismo que coger y yo hago acá con plastilina un muñeco y me creo este oso, yo me hago este oso, entonces este ya quiere tomar mi lugar. ¿Será que puede? No, cierto, porque es una creación que yo hice, no tiene fundamento y no tiene el poder de tomar mi lugar. ¿Por qué? Porque es una creación, es algo que yo creé y le di las funciones necesarias que yo quiero que haga, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo. Por eso esa teoría de que Dios tiene su enemigo, eso es mentira, va en contra definitivamente de lo que Dios es. Entonces, ¿por qué Dios crearía un enemigo? ¿Sí? ¿O por qué Dios crearía a alguien que dañe sus planes? Realmente ni siquiera Satanás ni siquiera puede dañar sus planes. ¿Para qué Dios lo utiliza? Pues porque ahí tendríamos que cambiar nuestro chip, cambiar nuestra perspectiva y pensar en cómo parte o cómo sería unos jugadores de fútbol. ¿Qué pasa si yo meto a mi hijo o hija? Hoy en día ya hasta las mujeres juegan fútbol. ¿Qué pasa si mi hija o mi hijo quiere jugar fútbol? Quiere aprender o X deporte. Puede ser baloncesto, béisbol, tenis.
patinaje. ¿Qué pasa si yo pongo a mi hija y ella ya tiene los conocimientos básicos y lo pongo a jugar con un niño de 3 años? ¿Va a crecer? No, ¿cierto? Va a ir, va a crecer y va a evolucionar en su manera de juego, en su calidad deportiva, sea en el deporte que esté. Pues no, porque no tiene un contrincante, no tiene alguien que la haga evolucionar. Pero ¿qué pasa si le ponemos y si la llevamos a un grupo mucho más grande, con muchos más conocimientos? Pues ¿qué pasa? La niña o el niño va a evolucionar y va a crecer, ¿cierto? Va a romper esos puntos débiles que tiene en su vida, por lo menos en el fútbol, que es lo que yo más conozco. Por lo menos que no sabe gambetear y de pronto llega otro jugador y si sabe gambetear, pues ¿qué pasa? Pues me mostró mi punto débil. Entonces, ¿qué hace? Ah, pues ahora me tengo que poner a practicar en esto para que no me vuelva a pasar, ¿cierto? Ay, ¿qué pasa si yo no sé pasar el balón? Y si no lo sé pasar correctamente, porque hasta para eso toca saber hacerlo pasar correctamente hasta de ciertas distancia con cierta velocidad, no es lo mismo, ¿cierto? Hasta podemos pasárselo al enemigo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por eso todos estos puntos débiles que nos ayudan y que el enemigo nos los muestra a través de las competencias, a través de tener rivales muchos más fuertes, pues que me muestra que en esa parte soy débil y que en esa parte tengo que trabajar. Lo mismo hace el adversario, lo mismo hace Satanás. Él va a hacer que nosotros miremos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Si mi punto débil son las mujeres, bueno, entonces tengo que mirar la forma de que ese no sea mi punto débil, de que mi punto débil sea la mujer que está en mi casa, el hombre que está en mi casa, en mi caso mi esposo, no dejarme caer y no dejarme buscar otros hombres que para qué, ¿cierto? Todos tienen lo mismo, pues realmente, pues, ¿para qué tengo que ir a otro lado? Entonces tengo que empezar a cambiar mi pensamiento de buscar algo que no necesito fuera de mi casa. Entonces, el ir moldeando, el ir mejorando estas debilidades que yo tengo, ¿sí? Esta debilidad, ay, es que a mí me gusta mentir y por eso, ay, es que creo y creo y creo una bola hasta que estoy metida en un problema. Entonces, ahí Satanás me está mostrando, el adversario me está mostrando que tengo una debilidad al mentir. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? A trabajar. El día que yo me vaya a mentir, pues me muerdo la lengua antes de hablar, ¿sí? Por lo menos puede ser una solución, ¿sí? O me están haciendo una pregunta que no quiero contestar, en vez de mentir, le digo, mire, yo no quiero contestar eso, y ya, lo paras, ¿cierto? Entonces, antes de mentir y antes de cometer un error que no quieras hacer. Entonces, eso es lo que te enseña el adversario. Entonces, ya viéndolo de ese modo, pues podemos entender algo mucho más grande. Ah, ahora Satanás me está ayudando a mejorar. Ah, entonces que vengan todas las pruebas que quiera, porque es que ahí sí me va a empezar a mejorar, ¿cierto? Bueno, uno lo dice así de fácil, pero no son tan fáciles, ¿cierto? Hay pruebas que uno dice que definitivamente de esta agua no quiero beber, así como lo dijo Jesucristo, y Dios mío, pásame esta copa porque es que definitivamente no la quiero vivir. Pero ¿qué pasa? Porque tenemos pruebas así de grandes, porque hay veces tenemos que mejorar cosas muy apegadas a nuestro corazón, muchas cosas muy arraigadas a nuestro corazón que debemos cambiar. O cuando estamos viviendo esos procesos, no siempre es que sea que el adversario nos ataque o sea una tentación, sino que sea una prueba de Dios probando nuestro corazón, así como le pasó a Job, ¿sí? A Job, ¿qué pasó? Job tenía un pecado, Job tenía algo que Satanás dijo, lo va a atacar por esto. Ninguno sabe. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a ver qué es lo que dice Job 1, del 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién?
Satanás. Es decir, entonces Satanás también le rinde cuentas a Dios, ¿sí? Él también tiene que decirle qué es lo que estaba haciendo y por dónde estaba. ¿Y qué le dice Dios? Dice, vea, y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Sí? ¿Y qué le dice Satanás? Respondiendo Satanás al Eterno, dijo de rodear la tierra y andar por ella. Y miren la pregunta que le hace Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense eso está diciendo a Satanás, ¿no has mirado a este hombre? Lo más del lindo, es juicioso, se ha portado, es justo, no ha hecho nada malo. ¿Y qué le respondió Satanás? Y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, como quien dice, ay, él la tiene muy fácil, por eso es que, ay, te está sirviendo ahí de favor. Y dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Es decir, tú no lo proteges, no les proteges sus bienes, sus riquezas, su familia, pues, ¿qué va a hacer? Y le sigue diciendo, ¿m? Y le diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Pero acá le dice, y vea lo que Satanás le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos pierde 100,000 pesitos, 12,000 pesitos, cuando se nos pierde el carrito, cuando se nos pierde la casa, cuando nos roban? ¿Qué pasa? ¿Decimos bendiciones o estamos diciendo maldiciones? Ay, ojalá que a ese señor le vaya re mal al que me robó, porque es que vea, yo sí necesitaba eso. ¿Qué le estamos diciendo? Le decimos, uy, que Dios lo bendiga, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo en el momento en que nos está pasando esas cosas? Imagínense, acá Satanás lo dice, ay, quítele los bienes y verá que te va a blasfemar, va a decir contra ti, va a hablar de todo contra ti. Ay, ¿qué dijo el Eterno? Vea, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. O sea, ¿qué dijo? Tóquele todos sus bienes, todas sus propiedades, pero no le toques la vida. O sea, no lo enfermes, que no le vaya a pasar nada ni un rasguño, ¿sí? Porque cuántas veces a nosotros nos han robado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque cuántas veces nos han pasado ciertas cosas, hasta a veces pasa el ladrón por nuestro lado y ni pasó nada con nosotros, ¿cierto? Hasta Dios nos cuida y nos protege. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dice esto a Satanás? Ay, ¿no has visto a Nazli, una persona justa, una mujer perfecta ante mis ojos? ¿Qué pasa si Dios le dijera eso a Satanás? Y Satanás, ¿qué dice? Ven, pruébela con esto, a ver si es que de verdad está fiel contigo. Lo mismo diría de Yana, de Juan, de Carlos, de Amparo. Imagínate que cada uno de esos Dios le diga algo así a Satanás. ¡Ah! Yo me pongo como papel, ¿cierto? Nos da miedo que venga y definitivamente nos toque, pero eso, Dios por eso es que pone a veces unas pruebas tan duras con nosotros, porque Él quiere mirar que realmente nuestro corazón, si realmente lo estamos sirviendo de boca o porque tenemos todo súper bien a nuestro alrededor, o realmente porque lo amamos y lo adoramos por lo que Él es, ¿no? Entonces, ¿para qué creó Dios el adversario? Pues para que nos ponga esa fuerza opositora, para que nos ponga esa resistencia, para que nos ponga esos puntos débiles, esas cositas que realmente no podemos hacer o no podemos llevar a cabo a la perfección, ¿sí? Entonces, si tenemos mucho orgullo, pues nos pone personas a nuestro lado a que nos alabe para que se nos crezca
el orgullo. De nosotros depende si queremos después de un tiempo, y recordemos que a todo orgulloso le va a llegar la hora en que se baje del lugar en donde está, ¿cierto? Siempre va a haber un momento en que alguien mucho más orgulloso va a coger y lo va a bajar del pedestal en el que estaba, ¿cierto? Entonces de nosotros depende qué cosas cambiar. Ah, tengo mucho mal genio. Pues bueno, empieza a mirar cosas de cómo moldear tu carácter, cómo bajar tu carácter, cómo ya no ser tan impulsivo a hacer cosas, sino que mejor pensarla 10 veces, respirar, guiarme si quieres 100 vueltas corriendo para ir a quitar mi mal genio, ¿sí? O cosas así por el estilo, cosa de que para yo no coger y caer en un pecado mayor. A veces cuando estamos en mal genio tiramos palabras al azar y a veces herimos a las demás personas. Entonces, cuando estemos de mal genio, callaos, no digamos nada y esperemos que se nos baje, y ahí sí, cuando se nos baje el mal genio, ir y hablar con la persona a la cual nos ofendió o nos hizo ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, al ver todo esto y al empezar a poner cositas y al empezar a trabajar en las áreas que tenemos difíciles, pues vamos a empezar a mejorar, vamos a empezar a cambiar. Ya y si nuestros familiares o nuestros allegados van a decir, uy, esto no es que era así, ve qué le pasó, ¿sí? Ya van a ver un cambio, un testimonio en nuestras vidas por seguir al Eterno, ¿sí? No es que vamos a seguir con el Eterno y vamos a seguir igual como estábamos cuando estábamos sin el Eterno. Porque algo que sí vamos a ver, y es que el fin del enemigo es que perfeccionarnos, ¿sí? Así como el alba va creciendo, ¿sí? Así como el sol empieza desde un momento, desde lo más oscuro hasta terminar en el resplandor que es al mediodía con ese sol tan fuerte, ¿cierto? Al terminar así, pues así nosotros también debemos de terminar, que cada día Dios nos perfeccione más y más y nos vuelva más santos, más apartados para Él, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos de llegar. Y más si queremos ser como Jesucristo, mucho más, vamos a tener que moldear nuestro carácter, porque imagínense todo lo que Jesucristo sufrió, todo lo que vivió, y Él no dijo nada, pues imagínense nosotros, ¿no? Entonces, un ejemplo muy fuerte de lo que es el adversario, pues lo podemos ver en los deportes, ¿no? Un ejemplo muy claro de que si nosotros queremos desarrollar o empezar a crecer, no solo como persona, como nuestros talentos, como nuestro carácter, como nuestro testimonio, pues, ¿qué necesitamos coger y hacer? Pues ir mirando nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, ¿sí? En cuanto a lo que el enemigo me vaya mostrando. Por eso es que Dios nos puso este adversario. Y algo que debemos tener en cuenta es que si nosotros no tenemos pruebas, estamos muy tranquilos, estamos muy confiados, no nos ha pasado grandes cosas, estamos muy conformes, no tenemos ninguna prueba, pues ahí es donde debemos estar preocupados. Porque ¿qué pasa con el jugador que se queda en la banca? Él crece profesionalmente, crece en sus habilidades. No, ¿cierto? Y no tiene ni siquiera pruebas que afrontar. ¿Por qué? Porque está en la banca, está cómodo, está confort, solo está viendo su paisaje y disfrutando del juego. Pero ¿qué pasa con aquel que realmente está en el campo de batalla, realmente está jugando en el campo? Pues realmente tiene dificultades, tiene cosas que afrontar, ¿cierto? Y eso es lo que va a pasar si nosotros vamos a estar en las grandes ligas. Si queremos estar en las grandes ligas con el Eterno, pues definitivamente debemos pasar muchas pruebas y muchas dificultades para poder ser perfeccionados.
Pero si nosotros le decimos a Dios, ay, no, Dios mío, a mí no me vayas a poner pruebas, ay, no, 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 yo no quiero pruebas, a mí ni me toque, ni me mire, pues él le va a decir, ¿quiere estar sentado en la banca? ¿No quiere ir a las grandes ligas? Bueno, quédate sentado. Bueno, ¿no quieres ir a las grandes ligas? Bueno, yo te dejo en la banca. Y por eso es que a veces pasan tiempos en donde todo está súper bien, en donde todo no pasa, ¿cierto? Pero cuando vienen las pruebas es porque realmente Dios te quiere para grandes cosas. Entonces a veces las pruebas son necesarias. Cuando tengamos pruebas, pues más bien decir, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar? Dios mío, ¿qué es lo que quieres que yo perfeccione? Dios mío, ¿qué es tu propósito esta prueba conmigo? ¿Cierto? Puede que me esté mejorando para ser más paciente y eso es una de las que nos dice Pablo, dice que todas las pruebas nos ayudan a ser más pacientes, ¿cierto? Entonces, eso es algo a lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar a adversidades o diferentes problemas o diferentes circunstancias? Pues es para que Dios nos muestre su grandeza, no solo para pulirnos nosotros, sino para mostrar que Dios está bajo el control de todo, ¿sí? Que en Dios lo podemos hacer todo y que a pesar de que estemos viviendo estos procesos de obstáculos, estos procesos de trabas, de que mejor dicho no me funciona, cojo por aquí, no llego, cojo por allá, no, no, por aquí tampoco, por acá tampoco, pero ¿qué va a hacer? Que esto nos fortalezcamos, que esas circunstancias difíciles por las que estamos viviendo, que esos procesos difíciles que estamos, eso nos ayudan a mejorar y no solo a mejorar, sino también a madurar, ¿sí? No solo como personas. Si ustedes miran un niño que desde su niñez, adolescencia y ya de juventud, ustedes ven a un hombre o una mujer que es muy madura, es porque en su juventud sufrió pruebas demasiado grandes. Por eso es que es muy maduro para su edad. Pero ¿qué pasa con aquel que no tuvo que pasar pruebas, que no tuvo que pasar dificultades? Pues realmente es muy inmaduro en ciertos aspectos de su vida, ¿sí? Por eso es que hay veces las mujeres dicen, no, yo prefiero buscarme un hombre más maduro porque este no, no, más inmaduro que yo, ¿sí? Entonces, cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos que vivir ciertas pruebas, ciertas cosas para poder madurar en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo mejoramos a nivel profesional? Por teniendo pruebas, teniendo experiencias, porque experiencia tras experiencias, pues me hace mejorar a lo largo de mi carrera, ¿cierto? Entonces, por eso es que vemos. Lo mismo pasa en una mujer. Si una mujer no ha vivido procesos muy duros y su vida ha sido muy linda, muy color rosa, por decirlo así, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues nunca va a madurar y va a llegar a una edad donde realmente es más infantil de lo que debería ser de madura, ¿cierto? Y por eso a veces los hombres no prefieren jóvenes tan jovencitas o niñas tan jovencitas, sino un poquito más mayores, ¿no? Eso depende de eso, poniendo en los dos lados para que no digan que le tiro más a un lado que al otro. ¿Listo? Entonces, eso por eso tenemos que ver y podemos de ver que las adversidades nos sirven ¿para qué? Para agradarle a Dios, para agradecerle a Dios, para estar mirando que Él tiene realmente un propósito más grande con mi vida. Si Él me quiere enseñar a través de la pérdida de familiares, a través de una enfermedad, a través de un proceso económico muy fuerte, que es lo que más nos ataca, ¿cierto? Y lo que más nos duele. Entonces, a esas partes pues realmente es porque Dios me quiere mostrar y me quiere llevar a procesos mucho más grandes. ¿Qué pasa? Y eso es algo, una historia de la vida real, por lo menos a una mujer. La violaron, le hicieron de todo, ¿sí? Y ella qué dice, yo no quiero que las demás mujeres pasen por lo que yo pasé. Hay muchas que se quedan sentadas llorando
y no pasan la prueba, sino que hay otras que sí. Entonces, después de vivir todo este proceso, y si a mí no me ayudaron, yo no tuve cómo me ayudaran, nadie me dijo qué tenía que hacer, pues ahora yo voy a dedicarme a ayudar a mujeres que están en mi misma situación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Utilizó eso para bien o para mal? ¿Para mejorar o para empeorar? Lo hizo para mejorar, ¿cierto? Y muchos de los casos que vemos a nivel histórico de personas que han creado fundaciones, de personas que han creado todo eso es porque han vivido circunstancias muy difíciles de las cuales les surgieron ideas para ayudar a los demás, ¿sí? Y ustedes se pueden buscar muchas de estas a lo largo de la historia. Entonces, si estamos viviendo de manera muy facilista, muy cómoda, pues deberíamos preocuparnos y decirle, Dios mío, me tienes en la banca. Ay, Dios mío, ponme una prueba que yo pueda pasar. ¿Sí? Eh, es difícil decirlo y a veces lo pensamos dos veces, pero pues a veces es mejor vivir en pruebas y saber que Dios me está probando y que Dios me quiere enseñar algo, a vivir muy cómodamente y terminar perdiéndome por querer vivir en la banca, ¿no? Entonces, y algo que debemos es no quejarnos de nuestro proceso, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en números, cuando entremos ya a números, vamos a ver cómo se quejaba el pueblo por todo lo que le pasaba, que porque tenía agua, que porque no tenía agua, que porque comía, que porque no comía, que porque les faltaba y no les faltaba. ¿Mm? Entonces, eso de quejarnos a veces nos va a llevar a que nos quedemos en la banca. Si tú te estás quejando por la situación económica, si te estás quejando porque mucho sol, si te estás quejando porque mucha lluvia, si te estás quejando por de todo, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que Dios te va a decir, ah, ¿no quieres más? Bueno, te dejo tranquilito, te dejo quietecito, te dejo, ya ni te miro, ni te toco, ni te hablo, porque te quejas de todo lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, imagínense, es lo mismo que un padre decirle a un hijo, ah, pues que usted no quiere, bueno, entonces haga su santa voluntad y ya, mejor dicho, acá ni se aparezca. Pues, ¿qué es mejor? Tener al padre cerca que te esté diciendo, mira, por ahí no es, o que te dejen ir y, mejor dicho, termines por allá descabezado en semejantes errores y ahí sí vengas con el rabo entre las piernas, como lo hace un perrito, buscando al dueño, y, buscando a su papá y diciéndole, papi, realmente fracasé, realmente cometí un error, ¿me ayudas? ¿Qué sería mejor? Tenerlo ahí al lado para que me esté diciendo, venga, no caiga, ¿cierto? Para por lo menos tener un soporte y decir, venga, ¿de verdad estoy bien o estoy mal? ¿Mm? Eso es lo mismo que hace Dios. Entonces, por eso debemos de comprender que cada adversidad que pasamos, pues, es para mostrarnos que realmente Dios es grande, que Dios está bajo el control de todo y que Él quiere llevarnos a las grandes ligas, llevarnos a algo mucho más mayor de lo que tenemos actualmente. Y en Juan 1:9, ¿qué dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, cuando el enemigo venga a atacarnos, cuando él venga a hacer algo, ¿qué debemos decir? El Señor te reprenda. No te vayas a poner a decir, no, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Tú estás siguiendo conforme a Jesucristo, tú estás cumpliendo conforme a las leyes de Jesucristo, tú andas como Jesucristo, tal cual ese es el modelo. Pues para eso es mejor decir que el Señor te reprenda, que Él sí tiene la autoridad de reprenderlo. ¿Listo? Imagínense, si un ángel de semejante calibre como lo es Miguel, pues le dijo eso, pues nosotros imagínense qué le podemos decir a Satanás. ¿Qué le podemos pelear? ¿Cierto? Nada. Entonces lo mejor que podemos hacer es decirle, el Señor te reprenda. Si lo quieren sacar de sus vidas, díganles mejor, el Señor te reprenda. Quítate de acá, Satanás, que el Señor te reprenda y déjame un ratico quietecito, ¿sí? Sí, eso es lo mejor que le podemos decir. No debemos pelear con él. ¿Para qué pelear con él? ¿Jesucristo se puso a pelear con los demonios?
se puso a guante limpio a darles a cada uno. No, es lo único que le decían a Canina, no me vayas a tocar, era lo que decía a los demonios, no nos vayas a hacer nada, no sé qué, ¿cierto? Entonces, sí, algo que vemos es que el único que se encarga y el que le pone límites es Dios. Yo no soy nada ni nadie para ponerle límites a Satanás y sí que menos tenemos el poder suficiente para hacerlo. Y ya si ponemos a Dios en primer lugar, le ponemos y le decimos, no, que el Señor te reprenda, es como decir que acá está Dios, Él es el que me va a cuidar, Él es el que me va a defender, Él es el que me está protegiendo, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros sabemos que Dios nos cuida, Dios nos protege, pero al llevarlo a cabo, al llevarlo en nuestros pensamientos, pues definitivamente ya estamos haciendo mucho más vivida todo. Y qué pena con ustedes, me pasé 12 minutos y ustedes no me dijeron. Estamos tan chéveres en la clase que sí, vamos a dejarlo hasta acá. Yo sí dije, estoy como muy, me dejé llevar, ¿no? Ninguno me dijo nada. Bueno, hasta acá hay dudas, preguntas, inquietudes. No, vamos súper bien. Listo. Vale. Si tienen dudas, me dicen. Dice Herbert, sigamos esta enseñanza. Está muy atractiva la enseñanza. Sí, pero pues igual yo sé que el tiempo es muy valioso para usted. Lo vamos a seguir de hoy en 8.